¿Has escuchado hablar de la economía creativa? ¿Eres artista y te gustaría que tu trabajo fuera reconocido y que pudieras vivir de él? En este programa te platicaremos sobre un logro más de la industria creativa en Jalisco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Gutiérrez. Y yo soy Novelo. Bienvenidos a esta segunda emisión de Sorbito Legislativo. ¿Qué se puede bajar? ¿Qué se puede utilizar? ¿Cómo podemos aprovechar? Cultura, arte, música, edición, cine, teatro. Las industrias creativas son tan flexibles que efectivamente pueden generar eso. Los papás o los abuelos decían, ¿cómo vas a trabajar de eso? ¿Cómo vas a vivir de eso? Nadie en su correcto juicio va a considerar arte, aunque sea muy viral. Muy bien, como ya vieron al inicio, el tema es economía creativa y bueno, son estos sectores que tienen como objetivo producir, promocionar la comercialización de bienes y servicios en temas como cultura, arte y, ¿por qué no, deportes? También podría ser en un momento determinado el deporte o la parte creativa alrededor del deporte. Okay. Sobre todo cuando puede venir anexo, hablando específico del deporte, puede venir anexo a algún tipo de show o de espectáculo, ¿no? De hecho, algunos de los equipos más ganadores de esta ciudad, su razón social, su SA, es eso, espectáculos deportivos, no voy a decir el nombre, pues, pero ya te has de imaginar quiénes, unos que Muy sí bien. ganan y visten de azul. Ok. ¿No? Exactamente. Referente a esta ley, ¿qué fue lo que movieron nuestros legisladores de aquí de Jalisco? Bueno, esta acción que a lo mejor coloquialmente hemos escuchado como de industrias creativas o ley de industrias creativas o de economía creativa, en realidad lo que hizo fue alterar algunos artículos de la Ley de Desarrollo Económico del Estado. ¿Tienes cuáles? Precisamente encaminados, mano? sí, como no, 6, 7 y 8. Muy bien, ¿no? perfecto. Y fue precisamente en el 2022 con esta intención de consolidar estos esfuerzos de los que estamos hablando, ¿no? Jalisco ha trabajado mucho alrededor y lo que hace esta ley es, primero, esta reforma de ley, tratar de establecer esta coordinación entre las diferentes dependencias del Estado para poder encontrar cuáles de los recursos gubernamentales o de los programas gubernamentales se pueden utilizar para esto, ¿no? Okay. Por ejemplo, si vas a generar una película en Jalisco y en 2, 3 lugares del estado, uno en Guadalajara, zona Gavera, que es muy usada para eso, bueno, oye, ¿qué se puede bajar? ¿Qué se puede utilizar? ¿Cómo podemos aprovechar? Oye, ¿cómo nos coordinamos con los municipios para las licencias, los permisos, cerrar calles y demás, ¿no? Va muy por ahí esta parte de la reforma. Y hay, bueno, no vamos a adentrarnos tanto en el tema porque habrá otros programas para eso, pero hay algunas leyes también que andan aprobando o que ya fueron aprobadas, también en apoyo a estas productoras, ¿no? O Sí. gente que quiere iniciar en esto. De hecho, hay otro paquete de reformas sobre esto mismo que estamos hablando que todavía no se aprueba y está la ley Filma, que se va encaminada ya mucho más específico a la cuestión de cine. Así es. Esa ley está súper interesante, ya tendremos un programa que hablaremos más de eso porque ahorita no nos alcanzaría. Pero pues ahí está el tema de la economía creativa, desarrollo económico, desarrollo, pues, de todo, correcto. ¿no? Finalmente es generar riqueza a través de la creatividad. Pero sí, efectivamente la industria creativa va por ahí, mi querida Andrea. Muy bien. El término engloba muchísimas actividades porque ¿qué se te puede venir a ti a la cabeza cuando te digo creatividad? Uy, cultura, arte, música, edición, cine, teatro, todo lo que nos entretiene, pero al mismo tiempo produce algún bien, ¿no? O algún tipo de económico? cultura, exactamente. Ese es el problema, que a veces no produce el efecto económico, ¿no? ¿En qué momento no produce? Pues todo depende del nivel de apreciación. Okay. Al final la creatividad, como cualquier parte artística o artesanal, termina siendo monetizado según la apreciación del mercado, del gusto, del nicho, de lo que sea, ¿no? A lo mejor tú no pagarías 2 pesos por un monet, y hay quien puede pagar millones de dólares por el mismo, ¿no? El valor pero que a le ti te demos. gusta Bansky, y alguien más conservador no te va a pagar 1 peso por un Bansky, ¿no? ¿Y cómo crees que se le otorga el valor a estas ramas de las que estamos hablando, para que tengan ese valor económico? Mira, todo depende de la subrama de la que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, televisión, radio, cine, uno de los valores es precisamente lo que puede llegar a recaudar en la venta, independientemente si es directamente en taquilla, por derechos de streaming, derechos de transmisión al aire, por los televisión tradicional, patrocinios que por ahí temas de patrocinio, las ventas adjuntas, es decir, todo el merchandising alrededor de, ¿no? Ya sabes, playeras, gorras. O sea, no es lo mismo una película de superhéroes
que a lo mejor un drama, ¿no? Claro. O por el estilo. O actores franquicia, Ujú. ¿no? Como un Tom Cruise en su momento, ¿no? Que ya sabes que la producción lleva un cierto perfil y un cierto nicho que lo va a consumir. Pero no es lo mismo Tom Cruise dentro de su Misión Imposible que dentro de Top Gun. Claro. Y tú lo viste lo que pasó con Top Gun 2, ¿no? Claro. Entonces, todo depende de dónde estés. Yo te devuelvo la pregunta, ¿qué evaluación le puedes dar tú al boom que hubo, por ejemplo, en su momento con los NFTs, con las colecciones artísticas digitales, solo digitales de NFTs? Porque hoy en día tenemos muchos NFTs donde existe la obra en digital y en físico, ¿no? Pero también es un pequeño problema porque hay quien prefiere todavía las cosas en físico, ¿no? Volvemos a lo mismo, ahí está la parte subjetiva, ¿no? Y hay quien ha comprado el NFT doble, que existe en físico y en digital, y quema el físico. Claro, para tenerlo de recuerdo. Y únicamente se queda con el digital, Sí. y con el título de propiedad que te da el token no fungible, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué vale más o vale menos un CryptoPunk, ¿no? Contra otras colecciones, contra las colecciones de ballenas, por ejemplo. O por qué no me dejarán meter nuestro equipo de producción, porque aquí alguien pagaría mucho más por un autógrafo de Tobey Maguire, ¿no? En una imagen de Spider-Man, que a lo mejor a ti eso no te... Tú pagarías una por DiCaprio, por ejemplo. Ah, sí, ¿no? hasta 2. ¿No? Una Claro. foto de Jack, ¿no? Yo creo que pagas el doble de lo que Alejandro pagaría en un momento determinado por una foto de Maguire filmada como Spider-Man, ¿no? Claro. Oye, y en términos más físicos, por ejemplo, el teatro, el deporte, ¿crees que benefician algo el turismo? Debería de, ¿no? ¿De qué manera crees que lo haga? Las industrias creativas son tan flexibles que efectivamente pueden generar eso. ¿Quieres un ejemplo básico? A ver. Muy elemental. Bueno, nos pasa en Guadalajara cuando regresa el béisbol profesional, y se empieza a armar un pique con Culiacán. Ok. ¿Qué ocurre? Que acuérdate que en Guadalajara tenemos muchísimas familias migradas de Sinaloa. Y de ese grueso de sinaloenses, muchos son culichis. También por el sentido de pertenencia, ¿no? Claro. Totalmente. Claro. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay playoff, hay gente que viaja de Culiacán a Guadalajara para ver los partidos. Claro. Cosa que antes no ocurría, por ponerte un ejemplo. Pero también puede haber otro tipo de industrias creativas que generan otros espectáculos que hace que la gente viaje. Eso lo tiene muy visto la Ciudad de México, lo tiene muy visto Madrid o Barcelona, por ejemplo. Hoy que empieza a tener shows donde Guadalajara se vuelve como esta capital del occidente, de la parte creativa y de la parte artística, pues hay gente que viene de Aguascalientes, de Guanajuato, de Colima, a ver espectáculos que no llegan allá. Pregúntale a los de La Paz, ¿no? Quisieran tener más siendo la costa como lo es, pero el pueblo todavía es chiquito, lo digo así con todo respeto, ¿no? Pero todavía es una ciudad pequeña, y que a veces el clima tampoco se presta para algunos espectáculos. Montar un Soleil en La Paz en ciertas épocas del año es tortuoso, tanto para el que va como espectador, sí, como para quien ejecuta claro, ahí, por el nivel de calor que hace, ¿no? O tienes que tener la carpa climatizada. No, créeme que allá en Baja California, aunque estés en sombra, hace un calor horrible en ciertas épocas del año, ¿no? Exactamente. En Mexicali dicen que hay calor termonuclear, ¿no? Sí, ¿no? Ya de 45 para arriba está fresco. Así es. Oye, Novelo, ¿y qué opinas de estos temas que hablábamos también de teatro, de cine, de la edición, de todo lo que tenemos ahora como herramienta de trabajo, que antes los papás o los abuelos decían, ¿cómo vas a trabajar de eso? ¿Cómo vas a vivir de eso? ¿Cómo crees? O sea, ¿qué opinas de que antes era, pues, no tan bueno y que ahora gente, pues, vive o vivimos de esto? Bueno, es que finalmente la tecnología ha democratizado el acceso a la creación de ciertas cosas. Te iba a decir de arte, bueno, no solo del arte, de algunas otras cosas. Habrá, sobre todo en el tema del video, habrá cosas que tú y yo no consideraremos, nadie en su correcto juicio va a considerar arte, aunque sean muy virales. ¿Cómo qué? Y generan dinero. Es que puede haber una serie de TikToks donde estás bueno, haciendo es que una si oda, no tanto a la inteligencia, exactamente. Claro. Sin embargo, estos mismos medios te permiten transmitir contenido mucho que viene de tu creatividad, y que a lo mejor no necesariamente es artístico, pero si me permites decirlo de esta manera, hoy cualquiera puede hacer televisión. Claro. ¿No? Antes las barreras de acceso, antes de que tú nacieras, por ejemplo, pues eran 2 en este país. Bueno, las barreras de acceso eran muchas porque solo había 2 caminos a la televisión, ¿no? La televisión era la privada y la que era gubernamental, que hoy ya tampoco es gubernamental, ¿no? Pero nada más.
Digo, también hay que tener conciencia de saber utilizar las herramientas. Ahorita que reímos un poco de TikTok, digo, es con todo respeto, pero hablando en serio, TikTok también es una buena herramienta de aprendizaje si es que la sabes De utilizar bien, difusión, ¿no? de Y difusión. también el algoritmo que te mande, pues creo que también somos responsables de lo que vemos y de lo que nos llega, a fin de Exacto, cuentas. exacto. Y en todas, ¿no? O sea, en YouTube también te Sí, en vas a cualquier encontrar plataforma. perfiles altamente culturales, de investigación histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tú sabes en que si eres religioso, pues encuentras de cualquier religión también, ¿no? Claro. Entonces, también depende tú a dónde vas a orientar el uso de tu tiempo. Pero aquí, por ejemplo, lo que es destacable para Jalisco es lo que en el camino de los años, y podría apostar los últimos 20 años, más o menos, quizás un poquito más, se ha venido trabajando en esta materia, al grado que hoy podemos ver en la legislatura actual, están tratando de consolidar los esfuerzos alrededor de las industrias creativas. Los esfuerzos que han hecho los tapatíos, tanto con apoyo gubernamental como sin apoyo gubernamental. En Jalisco, por ejemplo, tenemos un centro en Chapala y otro aquí en Guadalajara dedicado precisamente a esto, sobre todo al arte digital o a la creación de dibujos animados. ¿No? Hemos sido muchas veces sede de cuestiones cineastas y hoy en día lo que busca esta administración y esta legislatura, lo que ha apoyado con las reformas que ya ha aprobado y otras que están ahorita en proceso, es precisamente generar este piso de competencia más plano para la gente que se dedica a esto. Tú lo decías muy bien, ¿no? Los papás, los abuelos, te vas a morir de hambre si quieres ser artista en México, ¿no? Y ahora ya piden que les enseñemos a utilizar todas estas herramientas, ¿no? Porque también hay que ir evolucionando, hay que entender eso. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Que te tienes que poner de modo. Tú puedes ver cómo Canadá continuamente sale en los créditos de las producciones videográficas, sea cine, sea series de televisión, sea películas para televisión, cosa que por ejemplo en México ya casi no se usa la película para TV. Y malamente ¿no? cuando vemos a algún mexicano nos sorprende, ¿no? Que no Exactamente, debería. exactamente, pero tú puedes ver cómo en los agradecimientos continuamente aparece el gobierno de Quebec, el gobierno de Toronto. Y eso empieza a pasar ahora con Jalisco, ¿no? Estas leyes lo que buscan es precisamente facilitarle al creativo el generar recursos, poder vivir con él y además traer esta derrama económica de alguna manera al país. Platicamos tú y yo fuera del aire, ¿no? Que es una industria sin chimeneas. Y creo que eso también es importante. A ver, platícanos un poquito de ese tema. Bueno, imagínate que tú puedes llegar a generar la misma cantidad de riqueza, atraer la misma cantidad de dinero, por ejemplo, de estudios de otro país, por los servicios de digitalización que tú haces aquí a Guadalajara, con una sala llena de Macs, en lugar de establecer toda una planta industrial. Uf. Número uno. Número dos, habría que ver qué genera esa planta industrial. Llantas, por ejemplo. Bueno, sí, Jalisco exportamos llantas. Y el proceso contaminante, que hoy en día está muy regulado, muy cuidado, pero por eso se llama industria sin chimeneas, igual que la hotelería, ¿no? Porque aquí no necesitamos de una chimenea ni de un desecho hídrico para generar riqueza. En el caso de las industrias creativas, no va a faltar el que te va a decir, oye, ¿y el barro? Bueno, tampoco, sí, claro, tampoco hay que exagerar. No podemos irnos a los extremos, ¿no? Exactamente. Pero, insisto, tú puedes tener una sala llena de Macs con chavos muy inteligentes encausados a generar, por ejemplo, una serie de televisión infantil de dibujos animados que al final termine generando la misma riqueza que una nave industrial. ¿No? A eso se refiere. Es una industria que sí consumirá energía eléctrica, pero no está emitiendo gases, por ejemplo. ¿No? Ok. Oye, Novelo, y para cerrar, vamos a hacerles una pregunta a los que nos acompañan a través de sus oídos o también de sus ojos, porque también tenemos cámaras aquí en el canal Parlamento. Y te quiero preguntar si el creativo nace o se hace. Ah, caray. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? ¿Qué piensas? Yo creo que existen las dos cosas, ¿no? Si algo nos ha dejado claro la historia de la humanidad es que a veces puede más la disciplina que el talento. Y la disciplina puede terminar por desarrollar talentos. Yo creo que al final todos somos creativos en mayor o menor medida, pero sobre todo en uno u otro plano. Hay quienes son excelentes en matemáticas y te pueden generar una evolución por ahí. E históricamente lo tenemos, ¿no? Newton generó unas matemáticas que no existían en su época, las necesitaba. Claro. Y así hoy en día tenemos geometría, trigonometría y álgebra que en algún momento de la historia no existieron, pero alguien muy creativo matemático lo hizo. Pero a lo mejor ese creativo muy matemático no puede hacer el discurso o el guión que tú sí haces. Porque tienes otro tipo de habilidades, otro tipo de talentos. Y eso es bueno, ¿no? Porque imagínate que todos supiéramos lo mismo o nos gustara lo mismo o quisiéramos lo mismo, pues no habría esta diversidad que nos hace tan
tan humanos y tan complementarios, ¿no? Efectivamente, y ahí está la complementariedad. El tema es no cuadrarnos en que existe un solo tipo de inteligencia o un solo tipo de creatividad. Cada quien puede ser creativo en diferentes áreas y lo desarrollas pues conforme te dedicas a eso. Claro. Bueno, yo me hago la pregunta a mí misma, ¿se hace o nace? Yo creo que se va haciendo. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado a la gente que dice, yo no soy creativo? Yo creo que puedes lograr hacerlo. Tal vez en la escuela te vas desarrollando o en el trabajo, ¿no? Porque a veces la práctica hace el maestro. A veces en la misma práctica aprendes más cosas. Claro. Pero bueno, ahí lo dejamos en la mesa, esa pregunta, que nos respondan o se respondan ellos mismos si no quieren, pues, tal vez divagar tanto en este tema. Pero sí, ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales o en las personales. ¿Tus redes sociales, Novelo? Pues bueno, nada más en Twitter MB Novelo y normalmente es lo que utilizo, ¿no? Muy bien, a mí pues como Andrea Gutiérrez, ahí me encuentran. Y bueno, esto fue la segunda emisión de Sorbito Legislativo. Ella es Andrea Gutiérrez. Él es Novelo Ascensión. Hasta la próxima. Sorbito Legislativo es un podcast original de Canal Parlamento de Jalisco. Dirección general, Samuel Muñoz. Coordinación general, René Pineda. Edición, Erika Díaz. Sonidista y cámara, Julieta Ruelas. Dirección y producción, Leslie Reynoso. Iluminación y cámara, Alejandro Sepúlveda. Cámara, foto fija y video, Dai Rubio. Redes sociales, Diana Collazo. Staff, Fernanda Limón. Conducción, Andrea Gutiérrez y Manuel Novelo. Gracias por escucharnos.